o digamos que vemos, un, vamos a ver qué se me dice aquí para darle, ah, entendido y listo. Vamos a, digamos que vemos un balón en un lugar y le vamos a vamos a pegarle una patada, vamos a patear el balón, pero estamos fríos, estamos, no sé, sentados en alguna situación o es la pura mañana y no hemos hecho actividad de movimiento y entonces le vamos a dar una patada muy fuerte al balón. Al contraer tan bruscamente esos músculos sin un calentamiento previo, entonces es posible que suframos lesiones, que estas lesiones se llamarían intrínsecas o indirectas. Y reconocemos los desgarros y hay varios tipos, hay clasificaciones, pero a nosotros no nos, sería muy difícil poder, o sea, no tendría sentido tampoco y será muy difícil llegar a diagnosticar, es un desgarro grado tal, porque se requiere tiempo y se requiere otros estudios, pues, y se requiere un profesional, evidentemente, pues, para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Pero para conocerlos, los desgarros, podemos tener un desgarro fibrilar, eso sería, vamos a devolverme, eso sería, por ejemplo, que una fibra muscular, ¿verdad? Que contiene muchas miofibrillas, que una fibra muscular sea la dañada. Y esto es a nivel microscópico, ¿verdad? Obviamente serían varias fibras musculares, pero no es visible macroscópicamente. O sea, digamos, no podríamos palpar exactamente una lesión. Podríamos palpar y en el área donde existe la lesión, pues refiere dolor del paciente donde se palpa, pero no hay una deformidad o no es visible así a simple vista. Puede haber un desgarro parcial o fascicular, que ahí sí sería visible eh, macroscópicamente. Vean que el fascículo pues es algo mucho más grande, entonces ya ahí sí, si se rompe un fascículo muscular, eso sí podría ser visible mediante la palpación, digamos si hay cierta deformidad, dependiendo de cuán grande sea, y también pues puede haber una zona de equimosis o moretón. Y existe otra que es un desgarro total o subtotal, o sea, total y subtotal, o sea, uno u otro, pues, que eso sí, bueno, ahí leyendo decía que es raro que exista un desgarro total, pero bueno, podría pasar. Algunas veces no solo es del músculo, sino se va más hacia tendón, ¿verdad? Entonces, en este caso, el desgarro este total, subtotal, es cuando comprende más del 50% del músculo, cómo se une al hueso, por decir algo. Si nos vamos a la imagen, a esta de acá, entonces sería donde se puede romper al menos el 50% de este bíceps o incluso acá en lo que es tendón. Entonces, 50% o más, ya hablamos de un desgarro total o, un desgarro total o subtotal. Hay otro tipo de lesiones intrínsecas o indirectas que es el dolor muscular de comienzo tardío. Con estas siglas en inglés, o sea, estas siglas corresponden al inglés, pero lo que significa es dolor muscular de comienzo tardío. Entonces, eso es pues aparición de dolor muscular después de un ejercicio extenuante o un ejercicio que no estemos acostumbrados a hacer, que tarda que aparece después, ¿verdad? Eso sí, que aparece después del ejercicio y tarda de 5 a 7 días y es autolimitado. Eh, el diagnóstico obviamente le corresponderá a un profesional, ¿verdad? Y requeriríamos pues acudir a un centro médico para la valoración necesaria. Vamos a correr. Jonathan, ustedes ven la pantalla mía del Teams, diga, del Zoom, o no se ve, es que no se... Sí, yo estoy viendo el Sí, lapicito y todo, se ve sí, perfecto.
No, pero me refiero a la pantalla mía de las camaritas de los estudiantes, ¿se No, ve no, ahí no, o no? no, no, Ah, ok, no, ok. no. Es que lo estoy corriendo porque lo tenía en el centro y pensé que les estaba tapando la diapositiva. Ah, no, no, nada que ver. Ok, listo. Vamos a poner aquí puntero láser. Ok, entonces este dolor muscular de comienzo tardío es o la aparición de dolor muscular horas después de hacer un ejercicio extenuante o que no estemos acostumbrados, ¿verdad? Y que tarde de 5 a 7 días y eso sí es autolimitado. Esto quiere decir que no va a evolucionar a más, ¿verdad? Pero no por eso tampoco significaría como que cualquier dolor muscular después de una actividad extenuante o alguna, lo tratemos como, o sea, lo diagnostiquemos nosotros como esto y entonces no acudamos al médico, ¿verdad? Sino que simplemente es como para tenerlo en cuenta que es uno de los tipos de lesiones intrínsecas o directas a nivel muscular. Y existen otras lesiones extrínsecas o directas, que sería la contusión o laceración, o sea, un golpe, un trauma directo a un músculo, algo tan fuerte, pues que lacera el músculo como tal. Entonces no fue por una contracción muscular, sino que fue por una fuerza directa, una aplicación de una fuerza directa. Aquí vemos, son dibujitos muy simples para comprender pues la orientación de los fascículos. No todos los músculos van a tener la misma orientación, ¿verdad? En este caso, tiene una orientación, le podríamos decir como longitudinal, digamos, en esta le podríamos decir oblicua, en esta le podríamos decir incluso como que tenga hay una orientación hacia dos lados. Incluso podríamos hablar de músculos, se llaman peniformes y tiene que ver penny de pluma y forme de forma. Entonces puede haber solo hacia un lado o que sería hacia dos lados o hacia muchos lados que estén orientadas los fascículos, la orientación fascicular que está hacia muchos lados. Después tenemos los tipos de contracción muscular. Entonces hay contracción hacia adentro, hay contracción desde afuera, hay muchos tipos de contracción muscular en los diferentes tipos de músculos. Esto es nada más como para saber, eh, como para tener en cuenta. Cuando nosotros hacemos una fuerza, como eso, el ejemplo de de patear un balón, son muchos músculos, mucha orientación fascicular, digamos, como mucha mecánica, pues, que interviene para poder lograr el objetivo de mover el balón, que es lo que nosotros tenemos. Entonces, puede ser que con caminar puedan algunos músculos calentar, que es fundamental la prevención en esto de las lesiones, pero puede que otros grupos musculares aún no estén preparados para ese ejercicio. Entonces, ahí es fundamental la preparación. Ok, la prevención, el calentamiento previo. Leo, Ahora sí, sí, Leo, señor. yo ahora voy a atender las preguntas para que la gente sepa, hay ya como tres preguntas. Ok, A la gente que no tienen que poner el número de cédula, ni el centro, ni el equipo que pertenece, no hay que poner nada, porque ahora ya se pasa la asistencia por aparte. Entonces, llenan todo el chat. Vean, tengo más o menos ya 120 chats ahí. Entonces se enredan con todas las preguntas y hay que ir a bucear las preguntas entonces después. Y estoy esperándome para que Leo pueda avanzar en la presentación, porque si no, no logra terminar. Nada más, muchacha, que es una pregunta, Leo, ahí que fue que si podía explicar otra vez lo de la contracción. Y a ver qué fue lo que preguntó. ¿Podría explicar de nuevo la orientación? Justo se me ah, apagó la computadora y no escuché la explicación. ok. Básicamente eso es como para simplemente tomar en cuenta. Estos son vamos a ver, dibujos de la orientación de los fascículos en los diferentes músculos, ¿verdad? Entonces, ustedes ven aquí como de rosadito como de rosadito diferentes partes. Dependiendo de hacia dónde estén orientados las fibras musculares, hacia ahí van a ser, por llamarlo así, el tendón hacia donde se une, ¿ok? Entonces, a esto se le llama como el vientre. Entonces, hacia ahí van a ser. En este caso, que son fibras eh, y como contrarias, diagonales contrarias, entonces ese vientre va a estar hacia el centro. En este caso, como son longitudinales, el vientre va a estar en la parte final prácticamente. Y esto es, por lo que les decía ahora,
de cómo se une todo este epitelio que rodea cada uno, cada fibra, cada fascículo y cada grupo muscular se va uniendo. Entonces, si las fibras estuvieran en esta posición que estoy señalando, pues entonces este tendón van a ser desde aquí. No sé si me explico. Yo no sé si ¿Verdad? ustedes si han logrado ver en algún momento un mecate de barco, los que usan para amarrarlos a los muelles de esos barcos grandes, son un mecate. O los mecates viejos que se usaban en el campo, que son mecates de cabuya. Eso tiene un montón de hilos. Imagínense que un músculo es un mecate de esos, lleno de hilos. Exactamente. Entonces, la ruptura de esos hilos son los que van a dictaminar, digamos, la gravedad de una ruptura muscular. Entonces, por decirle algo, si el músculo tiene 1000, si se rompieron 10 es una lesión, si se rompieron 20 es otra gravedad, si se rompieron 30, eso lo estaba mencionando Leo. Pero así es como funciona el músculo. Grosso Ok. modo. Correcto, exactamente. Muy, muy buen ejemplo. De hecho, con la gran, vamos a ver, aprovechando la analogía, de que supone una gran ventaja que no tienen los mecates, por ejemplo, que es que esas fibras o esas miofibrillas se pueden contraer y acortar, ¿verdad? Entonces, acortar distancias. Eso lo puede hacer los músculos y aprovechando la analogía, ¿verdad? Que no lo podría hacer el mecate, pero así tal cual. Y este es el tipo de contracción, dependiendo de cómo estén las fibras, así va a ser el tipo de contracción, si es extrínseca, si es longitudinal. Entonces, es como para tener en cuenta que no, vamos a ver, si yo siento un músculo aquí, para tener en cuenta que no todos van a tener solo el movimiento longitudinal de contraerse aquí, sino que hay diferentes formas en las que los fascículos estén acomodados. Y eso da para que, por ejemplo, el ser humano pueda hacer un movimiento tan perfecto como la danza, ¿verdad? Donde hay movimientos tan perfectos, tan sincrónicos que no hay, o tan sincronizados, pues, y tan hermosos que no hay programa en computación que asemeje. Por más que veamos algún dibujo animado, no sé si es correcto el término, hecho por computadora simulando a un humano, siempre se nota en los movimientos como cierta, ¿qué le puedo llamar? Como cierto movimiento grueso, no tan fino como un ser humano. Esa era la idea de estas dos diapositivas. Entonces, como decía Jonathan, bueno, aquí tenemos un desgarro y dependiendo de cuánto será la parte afectada, pues así serán los niveles o los grados. Existen pues escalas tomadas de otros países para poder diagnosticar un desgarro y no siempre se va a hacer así puramente al inicio. No es como que yo me desgarré hoy, ya estoy jugando y sufrí un desgarro e inmediatamente pueden hacerme algún estudio para saber qué grado de desgarro tengo en ese momento. De hecho, se habla de las 12 horas posteriores, 24 horas posteriores y hasta 48 horas posteriores y cuál es el estudio diagnóstico adecuado para todos esos tiempos, ¿verdad? Ok, y que en una placa, en una radiografía, no se va a ver el tejido muscular, ni tendones. En una radiografía solo se va a ver este componente óseo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, si yo sufrí un desgarro o tengo una lesión, ya sea por una fuerza extrínseca o un trauma directo, y me hacen una placa, entonces, ay, mira, van a buscar un desgarro en la placa. No, probablemente van a buscar si a raíz del trauma directo yo tengo alguna lesión ósea, pues, que se necesite tratar. Pero la parte muscular se investiga a través de otros estudios, como por ejemplo ultrasonido, como por ejemplo resonancia magnética o estudios similares. Y pues, ¿qué vamos a tener nosotros? Mira, esta salió un poco pixeleada ahí, pero vean esta de la izquierda. Ahí ustedes ven algo anormal, ¿verdad? Se supone que, bueno, todos estos músculos, aquí hay un músculo fuerte que habíamos visto incluso en fisiología del deporte, que era el cuádriceps, ¿verdad? Entonces aquí vemos que no hay una continuidad adecuada. Aquí algo sucedió, ¿verdad? Sabemos que así como en la parte superficial, ahí no podemos estar viendo hueso, o sea, no podría ser, ¿verdad? El hueso está más adentro, si estuviera fracturado el hueso, la persona no va a estar de pie y demás. Aquí hay una pérdida de continuidad del músculo como tal. A través de los días,
podemos ir viendo equimosis, moretones. ¿Por qué? Porque todos estos músculos que vimos, tanto las miofibrillas, la fibra muscular, el fascículo muscular, todo requiere nutrición a través, requiere irrigación sanguínea, ¿verdad? Entonces ahí va a haber ruptura de vasos sanguíneos y al haber ruptura de vasos sanguíneos, pues vamos a tener moretones como tal, ¿verdad? A través de los días va a ir cambiando, ya la última etapa son estos como amarillitos ya al final, cuando ya está casi disuelto. Bueno, se haya absorbido. Entonces aquí vemos una persona donde tienen de gran equimosis, pudo haber tenido un desgarro en la parte posterior, ¿verdad? En alguno de los músculos de la parte posterior del muslo, en este caso, y solo lo vamos a ver como esa equimosis tal cual. Esto no se va a ver de inmediato, no se va a ver como esta lesión, sino que se va a ver a los días de la lesión. Leo, Sí. para chicos, voy a subir en este momento el formulario. Entonces, para que estén atentos y lo puedan llenar cuando lo tengan oportuno. Ahí está subido ya el formulario. Entonces ya pueden trabajar en el de asistencia. Mientras Leo continúa con la charla. Gracias, Leo. Súper bien, con todo gusto. Tenemos cuando hay una lesión, hay un tiempo de recuperación. Entonces, este dibujito es para ver más o menos cuánto tiempo ocupamos. Vean que hasta casi 4 semanas y evidentemente dependerá del tipo de lesión, ¿verdad? Y demás. Pero vamos a casi necesitar Disculpe que lo interrumpa, solo Adelante. para decir que el link no funciona, profesor. Sí, de hecho, Ok. confirmo eso. Ya estoy corrigiendo. Es que la persona que estaba con la charla anterior y acaba de cerrar el que ella tenía. Entonces creo que me cerró el que yo subí. Déjenme corregirlo y yo les aviso. Gracias. Perdón, Leo. Ok. No, hombre, no se preocupe. Hay un tiempo, pues, en la primera semana va a haber mucha inflamación, casi que en la primera semana, y a partir de la primera semana va a haber regeneración y reparación, y ya después va a haber una cicatriz, que es una, digamos, depende del tratamiento que tengamos o del cuidado, puede que sea mucha cicatriz muscular y eso nos provoque como una fibrosis, ¿verdad? Que es tejido fibroso el que va a sustituir. Si nosotros no nos cuidamos y no seguimos las recomendaciones, entonces puede que hagamos alguna cicatriz muscular importante, que de hecho es una de las complicaciones. Va de nuevo, chicos, el link. Vamos a ver. A ver si tenemos suerte ahora. Usted me avisa, Jonathan, ahí para no... Sí, ya se abrió. Cuando pruebe el primero ahí, que nos diga que está todo bien. ¿Lo pudieron abrir, chicos? Sí, todo Sí, perfecto. bien. Ok, gracias. Regáleme un momentito aquí nada más, Jonathan, para... Estaban preguntando algo de la recuperación. Y se me desapareció el cursor, aquí está ya. Estaban preguntando algo de la recuperación, Leo. Adelante. No, digo yo, si había sacado algo de la recuperación, ¿no? Vamos a ver, aquí atrás venía una imagen nada más del tiempo de recuperación. Eso evidentemente va a depender mucho del tipo de lesión, ¿verdad? Y demás, pero es como una imagen para saber que requerimos tiempo para recuperarnos, puede que no sea tan rápido. Y que definitivamente los 3 días iniciales son fundamentales para la recuperación. Importante, chicos, que hoy día, bueno, en mis épocas, hace muchos años, la gente cuando se lesionaba la inmovilizaban completamente y le mandaban 10 días de reposo completo, etcétera, etcétera. Hoy, dependiendo del tipo de lesión, como lo señala Leo, se le va a dar una recuperación activa,
porque Ujú. el músculo tiene mayor posibilidad de regenerarse activamente, el cerebro entiende que sigue funcionando y que tiene que trabajar y hay que rehabilitarlo, pero esa rehabilitación tiene que ser dirigida para no excederse, como dice Leo, y los 3 primeros días son fundamentales, y entonces y el fisio sería el que estaría con mayor conocimiento en eso, ¿verdad? Correcto, exactamente. Creo que ahí menciona eso del tiempo, no me acuerdo si lo puse en las diapositivas que venía, pero ahí mencionaba todo ese tipo de tratamientos posteriores. Sí, Ok, y una, entonces, una ajá, lesión mal atendida va a volver a reincidir. Entonces, por eso la importancia de tratárselo adecuadamente. ok. Este tratamiento a nivel nuestro, digamos de primeros auxilios, que es en la primera fase inmediato post lesión, una mnemotécnica RICE que viene de inglés y significa reposo, hielo, compresión y elevación, ¿verdad? Y esos primeros días, 2 o 3 días, son fundamentales para la regeneración. No significa que si tenemos una lesión, como vimos la imagen anterior, ¿verdad? Como decir esta, entonces, digamos ya por la charla, entonces podemos hacer estos 3 días y ver después de 3 días qué hacemos, ¿verdad? No, sino que es simplemente como para conocer cuál sería el tratamiento de la fase inmediata, la primera fase, que es inmediata a la poslesión, ¿verdad? Obviamente, pues, si tuviéramos una lesión como la que vimos ahí, pues hay que acudir al centro médico para ser valorado y ya ellos nos dirán, el profesional a cargo nos dirá, pues, cuáles serían los pasos a seguir. En la segunda fase es del tercer al quinto día y lo que decía Jonathan, activación muscular. O sea, definitivamente es mejor la regeneración activando el músculo, pero eso no significa, si al ejemplo igual de patear un balón, si yo tuve un desgarro en el muslo, entonces significa que a partir del tercer día voy a ir a correr, sino que probablemente la activación muscular van a ser ejercicios que ya el profesional ahí le dirá, ¿verdad? ¿Cuáles serán los adecuados? También hay otros tratamientos complementarios que definitivamente, bueno, que es la terapia física, ahí está electroterapia, temperatura ultrasonido, estiramientos y mantenimiento cardiovascular para mantener la zona irrigada. Hay algo importante, Leo, agregar ahí que cuando se llama esa circulación, que haya El bastante. mantenimiento cardiovascular. Sí, el mantenimiento cardiovascular, porque donde se da la lesión siempre hay residuos de, digamos, de sangre majada, moretada, Ujú. todo eso, y la actividad ayuda a que esto se remueva y lo absorba el cuerpo de una u otra forma, que lo metabolice, ¿verdad? Pues, Ok, sí, igual ácido láctico y acumulación de ácido láctico que podría haber o algo así. Y es importante drenarlo. Hay muchachos, otros. perdón, ahorita vamos a atender las preguntas, no se me desesperen, para que Leo pueda. Gracias. Súper bien. Otros tratamientos, ¿verdad? Que también pueden ir en la línea, que pueden ir como concomitantes desde el inicio con esto, que es pues la medicación, tomar antiinflamatorios vía oral, que podría ser si nos lo recomienda el médico. No significa con esto pues que si tuviéramos un desgarro muscular, aquí le vamos a dar una pastilla para que tome, ¿verdad? No, sino que si el médico lo recomienda, entonces, bueno, la medicación, que ahí vendría la línea de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos. Es una familia muy heterogénea de medicamentos que lo único que comparten entre sí es su mecanismo de acción, que son inhibidores de una enzima que se llama la ciclooxigenasa. Pues hay primera generación que no eran tan selectivos, porque existe ciclooxigenasa 1 y la COX-2 y COX-1 y COX-2. Dependiendo de la que se altere, pues tiene algunos efectos gástricos importantes, ¿verdad? Entonces nos dan gastritis y eso. Y pues los de nueva generación son un poco más selectivos hacia la COX-2 y no tienen tanto efecto gástrico, entonces ya no nos dan tanta gastritis. Pero eso definitivamente pues con recomendación del médico. El medicamento más noble es el acetaminofén porque es un analgésico, no es antiinflamatorio. Al ser analgésico no afecta tanto, no enlentece tanto la regeneración de tejido. Todos estos otros medicamentos pueden enlentecer un poco la regeneración de tejido, y eso lo hablamos también en la charla de fracturas. Otra línea de tratamiento sería infiltración de la lesión con medicamentos ya propiamente en la zona, por ejemplo, esteroides o algún medicamento que decidan,
¿verdad? Otra línea de tratamiento sería el kinesiotape, que es este que vemos acá en la imagen, que lo que trata es de dar, vamos a ver, de liberarle tensión al músculo al estar traccionando las fascias adyacentes. No sé si me explico, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué me va a hacer este tape a un músculo que está adentro? Si eso está pegado afuera, ¿verdad? Entonces resulta que la técnica con la que lo utilizan hace tracción a las fascias que están adyacentes al músculo y eso alivia la carga muscular del músculo dañado. Y también pues puede provocar un poco de analgesia. Entonces esto es algo pues relativamente nuevo, ¿verdad? De pocos años para acá. Y después está el tratamiento quirúrgico, cuando son, normalmente el tratamiento de los desgarros musculares es conservador, pero cuando ya hay alguno que veíamos ahí total o subtotal, definitivamente no hay otra cosa más que el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Nada más como por mencionarlo. Y creo, sí, aquí no venía. Y eso era lo que yo tenía preparado para hoy, Jonathan. Ok, Entonces no sé si seguimos con las preguntas. vamos voy a buscar entonces las preguntas para irles entrando, ¿Ok? porque son varias. ¿Ok? Solo que tengo que devolverme en el chat, es que por eso no me gusta que manden información, porque luego bucear las preguntas se hace difícil. ¿Ok? Dame un segundito. A ver. Vamos a ver dónde comienzan las preguntas. Yo creo que esta es Aquí, como las primeras. ¿a qué hora lo tenés aquí? Yo estoy, En las 6, voy como por las 6:14. ok, yo aquí estoy con 6 y 8 minutos. Y Ah, se ok. me pierde el cursor. 6, vamos a ver si hay más abajo, más preguntas. No, yo creo que no. Que empecemos Hay una a las 6 y 6. a las 6:06. Ajá. Ya no tienen que poner sus datos. María Eugenia, link. Yo creo que 6 y 6, porque ya comenzamos nosotros como a las 6 en punto, si acaso. Bueno, sí, la pregunta sería, ¿qué pasa cuando uno se ratona en el músculo? Ok, resulta que todos los músculos o cuando hacemos actividad física requiere un aporte sanguíneo mucho más, que haya un mayor aporte sanguíneo cuando hacemos ejercicio, ¿verdad? Entonces, si salimos a correr, el torrente o el flujo sanguíneo se va a secuestrar de ciertos lados para mejor orientarse hacia los músculos, por decir algo. Si nosotros corremos, vamos a dejar de hacer la digestión. Por eso no es bueno correr con el estómago llenillo o hacer ejercicio pues con el estómago llenillo porque vamos a tener muchos cólicos. Entonces, el músculo va a necesitar ese flujo sanguíneo aumentado para poder suplirse de oxígeno que necesita para poder producir energía que necesita para poder contraerse todo lo que le estamos exigiendo. Hay una vía que es la vía anaeróbica. Bueno, si yo respiro normal y estoy entrenado, el músculo va a tener su aporte de oxígeno y va a metabolizar ese oxígeno por la vía aeróbica. Pero si yo no estoy entrenado en el ejercicio o si yo hice un ejercicio más del que estaba habituado a hacer, al no, al optar por una vía anaeróbica, que eso es una manera más rápida y más fácil de conseguir oxígeno, pero no es tan efectiva, ahí como metabolito ácido láctico. Ese ácido láctico se acumula y es lo que nos duele y decimos que estamos arratonados, ¿verdad? Tal vez para explicarles un poquito, Leo. Por ejemplo, muchachos, si nosotros estamos, imagínense que todos estuviéramos juntos en este momento en un salón y yo les digo que a los 100 metros hay un sobre con 10,000 colones, el que llegue primero a agarrarlo es de él. Si todos van a salir como una manada de lobos corriendo para llegar a coger ese sobre. ¿Qué pasa ahí? Eso es una actividad anaeróbica. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué es anaeróbica? Porque corrí tan rápido que casi no logré respirar para llevarle oxígeno a los músculos. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Leo con respecto al consumo de oxígeno?
Por ejemplo, una actividad aeróbica puede ser para mí aeróbica y para Leo puede ser anaeróbica. Depende de la condición física que yo tenga, eh, así va a ser la demanda que va a tener mi cuerpo. Entonces, si yo soy una persona que camino o que troto todos los días 2 horas y Leo solo camina, para mí esas 2 horas pueden ser aeróbicas. Pero si Leo, como solo camina, se puede trotar conmigo, para él ese trote se puede convertir en una actividad anaeróbica, porque no tiene la condición física todavía para trotar. Entonces, para unos es diferente que para otros. Ahora, una persona entrenada logra resolver mejor, digamos, el consumo de oxígeno a eso que menciona Leo, en una actividad anaeróbica, porque se preparan para eso, para recuperarse diferente, y hay un entrenamiento que los ayuda a asimilarlo. ¿Está bien, Leo? Buenísimo, excelente, así tal cual. Hay otra Ya pregunta. perdí. Un Ajá. calambre puede verse como una lesión, aunque sea pasajera. Es que el asunto es cómo nosotros veíamos al inicio toda la unidad funcional que es el sarcómero, depende de concentraciones específicas de electrolitos, entendiéndose electrolitos por cloro, sodio, potasio, calcio. Entonces, si nosotros no nos hidratamos adecuadamente, va, dicho muy simple y muy vacilón, el músculo se vuelve loco, ¿verdad? Entonces se contrae sin nosotros haberle dado la idea de contraerse, porque hay un desorden hidroelectrolítico que le afecta a ese grupo muscular, ¿verdad? Digamos, el trastorno hidroelectrolítico va a estar en todo el organismo, pero puede que en un sector entonces se contraiga el músculo solo, que ese es el calambre, pero es por una falta de hidratación. Entonces, si nosotros no nos hidratamos, antes, durante y después, no deberíamos por qué tener problemas de este tipo. Igual, Leo, hay gente que sufre calambres en reposos, durmiendo inclusive, ¿verdad? Claro, sí, habría que hacer igual exámenes laboratorios y demás, ¿verdad? Para saber si hay algún problemilla con alguno de los electrolitos que requiera tratamiento. Correcto, correcto. Ujú. Dice, para subir a un carro alto, muy alto, a algunos les duele el estirar la pierna para subir. También, Ajá. o solo se le dice un jalón. Bueno, pues si es vamos a ver, puede ser que sea de este desgarro de la miofibrilla, que es algo que no, de que sentimos en el momento y que no vamos a tener como, no lo vamos a ver macroscópicamente, podría ser eso, ¿verdad? O podría ser que tengamos alguna lesión en alguna articulación o alguna estructura, pues que nos cause a nosotros siempre ese dolor al hacer ese movimiento, ¿verdad? Como También, hablábamos la semana pasada, sí, la semana pasada, que si se agachaba le dolía la rodilla, bueno, puede ser que es que tenga una lesión en la rodilla, ¿verdad? No necesariamente que se haya lesionado, sino que sea algo crónico que tenga en la rodilla. algo Ujú. importante que hay que señalar es que todos tenemos diferentes grados de flexibilidad. Y hay gente que con el tiempo, entre más viejos nos ponemos, menos flexibles somos. Y si no tenemos un Ujú. estiramiento adecuado, siempre vamos perdiendo esa flexibilidad. No quiere decir que una persona joven no tenga poca flexibilidad. Por supuesto, hay gente con muy poca Ujú. flexibilidad. Entonces, a veces subir una pierna o estirarse nos cuesta y nos repara un esfuerzo superior que puede producir una lesión. Otra, Súper bien. otra pregunta. Eh, a ver, aquí voy subiendo, subiendo. Yo voy por las 18:15, las 6:15. Anda, tan rápido, yo voy por las 6:12 y no estoy por... Creo que ahí no hay nada. Ok, entonces vamos a ver. Aquí 6:15. Ajá. ¿Cómo podemos identificar una contractura o algo ya mayor, como tendinitis? Sí, ya ahí sería mejor acudir al centro, bueno, a que un profesional lo valore. Sí es común que por estrés existan contracturas musculares. La contractura muscular va a estar orientada hacia el centro del músculo propiamente dicho, no hacia la parte distal. Las tendinitis pues son hacia la parte distal a donde el músculo se inserta, entonces puede ser generalmente como cerca de articulaciones. Entonces, dependiendo de donde tenga el dolor y demás y qué lo esté causando, ¿verdad? Entonces sí requeriría valoración médica. Hay, Sería lo hay, hay- mejor. hay un tipo de tendinitis que da mucho en la parte frontal digamos, contrario a los ratones, contrario a los gastrocnemios, digamos, en la parte tibial, al frente, en esa membrana. Y eso sucede mucho para corredores que corren con mala técnica, corren con zapatos inadecuados y corren mucho sobre superficies duras.
que se produce una tendinitis y que duele con solo tocarla con el dedo. Entonces eso, a veces hay que evaluar un poco las circunstancias, como dice Leo, por qué se está produciendo. Esa es una de corredores. Me imagino que la gente Buenísimo. que juega en gimnasios, fútbol sale, se golpea tanto y en los impactos cuando corren les suele dar eso también. Ujú. ¿Por qué cuando se sale líquido de la rodilla afecta y produce inflamación muscular? Ok, no, inflamación muscular no, sino inflamación de la articulación, ¿verdad? Entonces el líquido de la rodilla puede derramarse pues por alguna lesión y también por alguna, si hay infección o algo así, entonces sí requeriría drenaje y exploración, o sea, atención ahí sí en un centro médico y que tengan capacidad resolutiva, pues, ¿verdad? Que puedan infiltrar la rodilla, pues sí hay que drenar. Cuando uno Ujú. está atonado después de hacer ejercicios, se considera una lesión muscular. No, en este caso no, es lo que hemos hablado ahora de cuando se ratonaba. Sí, normalmente acuérdense muchachos que uno cuando tiene tiempo o nunca ha hecho ejercicio y empieza de una forma que no es adecuada, pues va a haber rompimiento de esas miofibrillas que señala Leo y siempre va a haber un dolor al día siguiente. Eh, Claro. recuerden que el cuerpo necesita 6 semanas para lograr una condición física mínima antes de comenzar un entrenamiento. Entonces, lo que pasa es que en nuestro medio lo ponen a uno el primer día a correr como cabra y Ujú. entonces al día siguiente nadie se puede mover y dicen, uy, qué buen entrenamiento, ¿verdad? Pero no debería doler si fuera dosificado adecuadamente. Eh, vamos a ver qué otra pregunta voy aquí. Voy por 18:23. Y Leo, Sí, soplado. 18:21, perdón. 18 y 21, vamos a ver cuánto tiempo debe ser el calentamiento para hacer una actividad fuerte o mediana. Aquí Jonathan es el que nos puede ayudar con Sí, esta vean, respuesta. vean en los calentamientos cuando va a jugar un partido de algo o un entrenamiento, los calentamientos tienen que ser no menos de 20 minutos y bien intensos en el sentido de que hay que estirar mucho, hay que trotar un poco para que la circulación se dé en todos los músculos y que pueda asimilar mejor luego los ejercicios de estiramiento que vamos a hacer para preparar los músculos. Igual, cuando se termina la sesión se debe hacer otro estiramiento para volver a darle la elasticidad que los músculos perdieron al tener tanta contracción durante la ejecución del ejercicio. Adelante, Leo. Ok, ¿a dónde vamos? Ah, Dice, bueno, ya Leonardo aquí. mencionó algo de los peniformes. ¿Es correcto decir fascículos peniformes o músculos peniformes? No, ahí en este caso, digamos, es de los músculos en total. Entonces, por ejemplo, podemos tener un músculo triangular que no va a ser en forma de pluma, ¿verdad? No va a ser peniforme, sino que es un músculo triangular. Después podemos tener multipenados, que es que tenga como muchas formas o como muchas plumas, digámoslo así. Podemos tener unipenado, bipenado, qué sé yo, pero hablamos del músculo en total. Eso es como por información ahí nada más. ¿Qué podemos implicar en el quehacer diario, por ejemplo, en caminatas a ríos, senderos o parques nacionales para mitigar o prevenir la posibilidad de una lesión? Creo que aquí principalmente, Jonathan, y ahí usted es el encargado, ¿verdad? De responder, es de cuidar el peso, la hidratación y definitivamente pues hacer un ejercicio que nosotros podamos tolerar, ¿verdad? Sí, Leo, correcto, pero también es muy importante que uno en casa haga ciertos ejercicios, ¿verdad? Para sus abdominales, sus lagartijitas, estirar todos los días un poco, movimientos de tobillos, de hombros, etcétera, de manera que el cuerpo esté como engrasado siempre, porque si yo camino una vez por semana a un río y luego paso toda la semana sin hacer nada, entonces todo requiere una preparación, ¿verdad? Y además, entre mejor lo haga uno a diario y se prepare más, hay posibilidades de tener menos lesiones. Igual también, ahora como salía con todo esto de la pandemia, pues salían estos retos, ¿verdad? De hacer, no sé, 30 lagartijas todos los días por un mes, una cosa así. Y Sí, no se aconseja hacer ejercicios repetidos de un mismo grupo muscular durante tanto tiempo porque no hay un periodo de recuperación y el grupo muscular, entendiendo por lagartijas, todos los músculos que se utilizan
yo voy a hacer eso durante un mes, lo que estoy haciendo es dañando esos músculos porque no les estoy dejando tiempo para regenerar. Entonces, lo mejor es buscar un profesional porque puede ser que le diga, bueno, está bien, digamos, toca hacer lagartijas un lunes, pero el martes vamos a hacer sentadillas, entonces otro grupo muscular, el miércoles vamos a hacer otro ejercicio, después van a descansar o qué sé yo. Entonces, sí es bueno pues que sea con un profesional para poder guiarlo sobre el ejercicio adecuado. Es crear rutinas de manera que uno se garantice que está trabajando todos los grupos musculares. Entonces, como bien menciona Leo, uno prepara para hacer ciertos grupos musculares tal día, lunes, ciertos grupos musculares martes, etcétera, etcétera, hasta que uno logra cumplir, digamos, con una rutina. Eh, Ujú, y además hay ejercicios adaptados para cuando yo no estoy listo para hacer una lagartija o push-up, como llaman. ujú. Pueden hacer los push-ups contra la pared, entonces, echan las piernas para atrás un poquito y se inclinan y ponen los brazos en la pared y ahí se empujan. Esos son ejercicios previos a lograr acostarse sobre el suelo, ¿verdad? Y hacerlos. Si nunca he hecho ese tipo de ejercicio para ir creando la condición física mínima, ¿verdad? Claro. Dice, Voy por masajear las el músculo, 18, ajá, eso mismo. masajear el músculo lesionado es bueno para la recuperación. Bueno, dentro de las terapias veíamos electroterapia y veíamos también ultrasonido y temperatura. El masajear podría servir para drenar, pero eso definitivamente que sea mejor el profesional que lo haga, por el tipo de masaje que sea y el momento en el cual vamos a realizar el masaje. Probablemente de inicio no, o sea, en los primeros 3 días no sea la mejor opción. Tal vez, digamos, dependiendo del tiempo de evolución de la lesión y el tipo de lesión, pues se ha recomendado algún tipo de masaje, pero por un profesional, por un fisioterapeuta en este caso. Salir a trotar de vez en cuando en carretera o caminos inclinados puede provocar alguna lesión. De ahí sí, siempre puede provocar lesiones, ¿verdad, Jonathan? Ahí usted nos puede ayudar más, ¿verdad? Siempre puede provocar lesiones. Lo ideal es prepararse, controlar el peso, usar el calzado adecuado, la técnica adecuada, el camino también adecuado, ¿verdad? Y no tendría sentido ir, no sé, a una acera, correr por una acera que esté muy mal y que nos podamos caer o alguna cosa, ¿verdad? Sí, yo Y creo, también conocer las limitaciones. Ujú. es muy importante eso que dice Leo y también valorar mucho la experiencia en la actividad que tenga la persona, porque hay gente que corre la carrera Chirripó y es una cuestión llena de piedras y bajadas y todo ese tipo, pero han tenido un proceso largo para llegar a correr ese tipo digamos, de terrenos, ¿verdad? Eh, como dice bien Leo, hay que valorar mucho el peso, la condición física y, siempre, y de ahí uno se puede parar en una piedra y doblarse un pie muy fácilmente. Entonces, la rodilla también, y si uno no tiene las articulaciones preparadas ni los tendones listos para ese tipo de exigencias, nos pueden lastimar. Entonces, mejor correr sobre terrenos planos y ojalá que suaves, de que sean de tierra o zacate. Claro. Vamos a ver, en un partido de fútbol, en una lesión, se recomienda usar cepol o mejor solo hielo. Bueno, en este caso, si hablamos de un desgarro, ¿verdad? En esto que estamos, pues vimos ahí el tratamiento que sería el reposo, ¿verdad? No podríamos continuar en el partido, aplicar hielo, compresión y elevación de la extremidad en la parte inicial y consultar con un profesional, pues para ver cuál sería el tratamiento adecuado. Si ya usamos, o sea, si es una lesión, pues si se le puede aplicar algún spray, alguna cosa, pero no es una lesión de desgarro específicamente, entonces de ahí ya se podría usar alguna cuestión para calentar. Si ustedes han visto, qué sé yo, que los jugadores tal vez de primera división, ¿verdad? Sienten alguna lesión, sienten algún tirón, inmediatamente piden cambio y se trata la lesión como si fuera una emergencia, aunque después de la valoración, días después, se da cuenta que afortunadamente pues no era algo tan grave, porque siempre está la prevención, ¿verdad? A decir, no, no, pongámonos EPOL y sigamos ahí, podemos causar un daño mayor. Recuerden que si no sabemos cómo aplicar un tratamiento, podemos causar más lesión. Si hay una ruptura de fibra muscular y vamos a pasarle cepol, la vamos a abrir más, porque la estamos frotando y estamos causando presión. Por eso es mejor solo poner hielo para buscar la desinflamación, que es anestésico también, y esperar a ver qué es lo que uno tiene cuando sea evaluado, ¿verdad? El cepol normalmente se utiliza para calentar el músculo, no para lesiones. Vamos a ver qué otra pregunta hay. Los tendones sanan de la misma manera que los músculos.
podrían haber lesiones que combinen músculo con tendón y el tratamiento sería el mismo para ambos. Sí, correcto. Lo que hablábamos ahora incluso de la ruptura parcial o total o subtotal, más bien. Entonces, de hecho, se refería hacia tendones que sufran el 50% de ruptura o más, o hacia músculos que sufran el 50% de ruptura o más. Hay una ahí a las 18:38, Jonathan, de Priscila, que dice que sí, cuando iniciamos ejercicios en casa y tenemos los primeros dolores musculares, cada cuánto, y se sigue haciendo las rutinas para no maltratar ni dejar de. Aquí sería un profesional que la oriente, ¿verdad? Un entrenador físico, sería un preparador No, físico, así sí, es. sí, pero recordar que si uno hace un buen trabajo adecuado a la capacidad de uno, no va casi a doler. Cuando duele es porque uno se está extralimitando y los músculos no están listos para. Hay mucha gente que lo pone a uno a ejercitarse y le dice, venga mañana otra vez, hasta que el cuerpo se acostumbre y el músculo se acostumbre. Así no funciona el asunto, ¿verdad? Un buen preparador físico le va a crear una rutina de acuerdo a las De características poco a de poco. la persona. Sí, de Ujú, poco a poco, ir ujú. evolucionando. Y Eh, con todo gusto ahí, Priscila, que puso gracias. Me parece bastante interesante esta charla. Hace como 2 semanas tuve una lesión en el músculo superior del glúteo, el glúteo superior, más bien. He recurrido a una fisioterapia donde me han practicado punción seca, cargas que me han ayudado mucho con la contractura. Está en un músculo un poco difícil, si es que la parte de Claro. son bien complejos, ¿verdad? Claro, ¿no? Pues todos los músculos nosotros los utilizamos. O sea, decir reposo, qué sé yo, de una pierna, de cómo hacemos, ¿verdad? Hasta sentarnos en una silla, estamos utilizando músculos de la pierna. Entonces, sí, es sumamente complejo llegar y decir, y como decía Jonathan, pues no vamos a acostar al paciente un mes ahí completo boca arriba porque tiene un montón más de complicaciones por una lesión en un músculo, digamos, de una pierna. Entonces, sí, sí es muy complejo. Sí. Hay una pregunta, ¿cuál es la mejor forma de tratar una lesión lumbar? Bueno, dependiendo de qué lesión es que ahí es muy amplio, ¿verdad? Si nos estamos enfrentando a hernias de disco, a lumbalgia mecánica, a enfermedades reumatológicas, y como a tanto, entonces dependiendo de qué tipo de lesión lumbar sea. Habría que hacerle una placa, ¿verdad? O algo. Ujú, Y ujú. que, Sí, que lo habría que valore un ver. médico, que lo valore un médico. Sí, correcto. Por ejemplo, para la lumbalgia mecánica, entiendo que las abdominales funcionan muy bien. Si solo es una lumbalgia mecánica, va a fortalecer grupos musculares y evidentemente, pues corregir cualquier postura. Si alzo cargas, no excederme de lo que yo pueda alzar de carga y utilizar una técnica adecuada de levantamiento de cargas. Si es que es parte de mi trabajo, lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, es muy amplio. Ahí sí sería bueno, pues, que consultar. Mi hijo está en atletismo. Por COVID dejó de ir a entrenar por 1 mes y medio, aproximadamente. El día siguiente de que regresó, presentó mucho dolor en los músculos de las piernas. ¿Será una lesión o dolor normal por el ejercicio? Probablemente sea dolor normal por el ejercicio, sí, si es en piernas, si no fue por una caída y no fue por una lesión directa o algo así, pues, y es en ambas piernas, entonces es probable que sea pues, por ejercicio, ¿verdad? A cómo lo Sí, pusieron a entrenar. puede ser precisamente lo que yo he venido mencionando. El muchacho paró 6 semanas, en 6 semanas se pierde mucha adaptación fisiológica en el cuerpo. Entonces, Claro. ya después de 2 semanas de reposo, el cuerpo empieza a perder la adaptación fisiológica, en todo sentido, tanto cardiovasculares como musculares. Entonces, ¿qué pasa si el muchacho estuvo 6 semanas fuera y llega a entrenar como entrenaba hace mes y medio? Y más bien, Sí, le va. que dicha, ojalá que no sea una lesión lo que tuvo, ¿verdad? Porque se pudo haber lesionado perfectamente. ¿Por qué el estrés y la tensión provocan tanto dolor muscular y en el contorno del cuello? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente nosotros cuando estamos ante situaciones de estrés o manejamos estrés, hay una descarga de adrenalina, una descarga adrenérgica que podría hacer que los músculos se mantengan contraídos aunque nosotros no estemos conscientes. Por ejemplo, cuando uno está muy estresado, puede que incluso tenga, ustedes ven así las manos y uno no se da cuenta. O sea, ahorita está en otro lado, en otro mundo, está haciendo algo, hablando con alguien y se ven tensos. Entonces ahí tenemos de músculos cansados que están como trabajando constantemente sin darnos cuenta. Entonces por eso va a provocar dolor en estos músculos de acá, qué sé yo, el trapecio
o diferentes, principalmente trapecio o el músculo acá del cuello que va de aquí atrás hasta el frente, o estos grupos musculares que podían provocar ese dolor, digamos como tipo tortícolis o qué El sé yo. esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo, ese mismo. ¿Por qué dicen que se regó el líquido? Que se regó el líquido de la rodilla en grado leve y uno hace ejercicios, se inflaman los músculos de esa parte, se inflama la articulación. La articulación, sí, y el líquido es porque había unas bolsas sinoviales, lo vimos en la clase de en la charlilla de las lesiones articulares. Las bolsas sinoviales pues tienen función de evitar el rozamiento dentro de las estructuras porque se hace mucha fuerza. Como habíamos visto, qué sé yo, el ligamento rotuliano que recibe pues toda la fuerza que hace el músculo cuádriceps, el del frente de la pierna, este, vamos a ver, ese ligamento rotuliano recibe tanta fuerza que hace presión hacia adentro en la articulación. Si no hubiera nada que sostenga la patela contra el resto, estaría chocando hueso con hueso y no podríamos pero ni levantarnos de una silla porque nos dolería mucho. Entonces, si hay lesión, entonces podría haber un derrame de ese líquido sinovial que requiere que se drene Y yo le digo a y la se gente, trate, obviamente. Uh-huh. yo le digo a la gente que las bursas, que son las bolsitas estas, que uno tiene en la rodilla, vienen a hacer la función que tienen los empaques en los compensadores, que lo que hacen es que evitar de que los metales choquen entre el carro. Ese hule Correcto. impide el impacto. Entonces esas bolsas son las que menciona Leo aquí que se pueden Uh-huh. lastimar. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo se debe esperar para hacer ejercicio después de comer? Yo Depende de lo que esperaría coma como primero. 2 horas. Sí, yo esperaría 2 horas. Depende Depende de lo que mucho, sí, el coma. metabolismo, pero Y recuerden que cuando, a ver, todos los procesos en el cuerpo, ya Leo bien lo ha explicado, si ustedes están trabajando, haciendo tareas, la parte que está recibiendo más oxígeno en este momento es el cerebro, porque es donde se está ejercitando más, hay concentración, hay atención. Si ustedes salen a correr, en los brazos, las piernas, principalmente las piernas son las que van a consumir más energía y por eso la sangre se va a ir ahí. Si ustedes comen, la sangre se va a ir a ayudar al proceso digestivo. Y si ustedes hacen ejercicio inmediato después de comer, entonces van a comprometer la digestión, porque también los músculos de las piernas están pidiendo oxígeno. El problema es que esa digestión se llega a detener por un momento, digamos, de que ustedes demandaron mucho oxígeno con una actividad física, porque entonces ahí se puede dar un problema serio, ¿verdad? correcto, exactamente. O igual de si nos metemos, por ejemplo, a nadar, cuando nosotros comemos, el 40% de la volemia va a pasar a todo el tracto digestivo para poder absorber, primero para poder mover todo el músculo liso que existe en el tracto digestivo y poder pasar desde el estómago, bueno, es más, desde la boca hasta la parte final, para poder pasar todo el bolo alimenticio. Entonces se requiere mucho flujo sanguíneo para mover esos músculos. Si nosotros comemos de pie, comemos parados de manos, digamos, que estuviéramos parados de manos y nos debe comer, y nos quedamos parados de manos durante 2 horas, nosotros vamos... Por favor, cerrar el micrófono. Por favor, cerrar el micrófono. Qué hechos. Si nosotros comemos así parados de manos, pues la comida va a llegar hasta el final, ¿verdad? Para no decirlo porque es muy feo. Pero la comida va a llegar hasta el final, aunque estemos parados de manos en contra de gravedad, porque hay una serie de fibras musculares dispuestas transversalmente, como alrededor y longitudinalmente, que hacen que se mueva el intestino para que esa comida avance. Como cuando uno comía antes, yo no sé si usted se acuerda, Jonathan, los bolis de 5 y quedaba al final porque el pedacillo de hielo que uno agarraba y movía así el boli hasta llegar. Entonces, exactamente así trabaja en una sincronía carguísima el tracto digestivo. Hay Y un también, detalle que Leo cuando estaba hablando de nadar, aparte de eso, cuando uno nada, hay un cambio de temperatura inmediato en el cuerpo. Entonces, meterse a la piscina, entonces parte de la sangre, aparte que va para los músculos, se va para la piel. también para poder calentar, proveer calor. calentarnos. Entonces resulta que también se requiere pues flujo sanguíneo para la absorción de todos los nutrientes que estamos haciendo, porque en ese momento el organismo está destinado y dedicado hacia la digestión. Si llegamos a hacer ejercicio como natación,
entonces va a haber como una contraparte hacia dónde se distribuye el volumen sanguíneo y pueden sobrevenir calambres musculares en piernas y la persona se desespera y puede ahogarse. No es que el contacto con el agua después de comer nos haga daño y nos mate, sino que es o sea, estar en una Sí. piscina y nadando, porque por los calambres yo me voy a ahogar, ¿verdad? No voy a tener calma para poder solucionar lo que está pasando. Se compromete el proceso. Ujú, ujú. Dice un spring. ¿Qué quiere decir? Esto lo que quiere decir son piques. Ok, Son piques de velocidad. Cuando uno lo ponen a hacer piques cortos, rápidos en una cancha de fútbol sala o una cancha de fútbol, eso significa un sprint. Entonces, cuando hay una carrera larga, como de 400 metros, 800 metros, planos en pista, normalmente los corredores cierran con un sprint, o sea, con un pique más fuerte al final para poder ganar. Eso es lo que significa el sprint, un pique rápido. Sí, la charla se sube a final de mes. Cuando se sufrió una lesión fuerte que incluye quebradura y no se dio rehabilitación, a largo plazo, ¿qué consecuencias tiene? Uf, puede tener todo, diferentes consecuencias. sí, Depende de la sí, quebradura. exactamente. Sí, porque podría ser que sí, el hueso sanó bien, todo bien, pero hay que ver, digamos, rehabilitación, pues, si ese grupo muscular o esa pierna, es más, después de estar un largo tiempo sin utilizar o enyesada, incluso la masa muscular se ve diferente una de otra, entonces podría tener sí ciertas complicaciones, ¿verdad? Podría tener, no es que de fijo las va a tener, por aquí hecho. Para el tratamiento de lesiones musculares es recomendable el uso de plantas medicinales. Siempre y cuando no abandone toda como la evidencia científica, pues, la fisioterapia y la orientación médica, pues podría utilizar genial lo que funcione. No en vano existe ese conocimiento desde hace miles de años, ¿verdad? Dice, es recomendable usar pesas en las piernas para recuperarse de una lesión de tendón sin antes ver un especialista, solo con una recomendación médica. Vean, en cuanto a esto, los médicos, por eso las profesiones existen. El médico le va a decir que usted necesita hacer ejercicio, pero el ejercicio se lo tiene que prescribir alguien que sepa de cómo prescribirlo. Entonces, normalmente si ustedes van donde un fisio, el fisio van a ir con una recomendación del médico donde va a indicar cuál es su lesión y el fisio debería determinar cómo curar esa lesión o cómo tratarla. Entonces, la recomendación médica, eso es como que yo les diga a ustedes, tómese una acetaminofén para el dolor de cabeza. Yo no soy médico, lo estoy repitiendo porque alguien me lo dijo, pero no es lo correcto. Leo. Ok, Por súper eso, bien. por eso se dice que los ejercicios de alta intensidad o por intervalos producen esa sensación de dolor muscular. Correcto, hablábamos de ratonamiento, entonces puede ser que esto es de alta intensidad, eso lo vimos un poco en la fisiología del deporte, ¿verdad? Que dependiendo del alimento y de la intensidad del ejercicio y el tiempo que hagamos, entonces pueden provocar o se usan diferentes sistemas que nos dan energía a ese músculo para poder trabajar. Entonces sí, puede ser por ratonamiento, bueno, por acumulación de ácido láctico que podría suceder cuando hacemos ejercicios de alta intensidad por intervalos. Igual, aunque usted tenga alto rendimiento, si lo ponen a hacer ejercicios de una intensidad que no ha hecho antes, puede ser que sufra rompimiento de algunas fibras musculares pequeñitas y que le produzcan dolor. Pues eso se llaman microdesgarres, cuando las miofibrillas se rompen. Entonces, si usted no está adecuado a lo que le están poniendo a hacer, puede sufrir lesiones pequeñas. Ahora, si usted está con un buen nivel y lo ha hecho siempre, no debería por qué dolerle, más que el ácido láctico que señala Leo, que puede producir un dolor por acumulación, que con un masaje después, un buen baño frío, eso se rehabilita. ¿A qué se debe el dolor de rodilla a la hora de flexionarla si no me golpeo? Sí, eso sería mejor que lo vea un médico porque podría ser desgaste, podrían ser lesiones en articulaciones, enfermedades reumatológicas. Entonces sí, depende mucho del paciente. Eh, entonces podría ser desde algo normal como un desgaste hasta tal vez una enfermedad hasta reumatológica, ¿verdad? Que no se haya diagnosticado. Ok. Eh, Cuando una persona se le doblan los dedos de los pies y causa dolor, ¿a qué se debe? Es posible que eso sea un calambre, ¿verdad? Hay que ver el dolor en dónde es, pero es posible que eso sea un calambre.
Entonces habría que ver qué es lo que está sucediendo y sí, pues acudir a un profesional para que sea valorada y llegar a un diagnóstico y tratamiento. Ok, vamos a ver qué sigue. Bueno, esa es una observación que el deporte de natación no está en el, bueno, voy a hablar con el que hizo el formulario. Profe, ¿por qué razón a veces uno hace un cierto movimiento en el cuello o incluso moviendo los brazos y sube, ocurre un dolor tan fuerte en el hombro hacia el cuello? Y sí requeriría exploración porque podríamos tener una lesión muscular o podríamos tener una lesión articular, ¿verdad? Entonces que requeriría diferente tipo de tratamientos si es una u otra. Entonces sí, mejor que lo vea. Ok, dice, ¿cómo se puede quitar un estironazo? Como comúnmente se le dice, como se dice, sucede cuando se estira el brazo en una mala posición. Es decir, que afecta dolor de cuello y hombro. Que se debe, En, se debe quedar quieto un rato, pero duele. Gracias. en este mismo sentido, ¿verdad? Sí requeriría pues valoración porque habría que ver qué está sucediendo, si es una lesión muscular o si es una lesión articular, más que en ambas preguntas mencionan el hombro, entonces de saber si es una cuestión articular o si es una cuestión muscular. Ok, buenas noches. Yo tengo una tendinitis en el supraespinoso y tomé Ajá. 15 días, pero en todo caso llevo terapia. Pero todavía me duele bastante. Y pero ¿qué puedo hacer por mi parte para acelerar el proceso de recuperación o qué podría tomar para el dolor? Sí, bueno, no podría decirle que tome algo para el dolor, solo que se lo recomienda un médico, ¿verdad? Y para acelerar el proceso, si ya está llevando terapia y eso es lo que le recomienda el profesional, pues de continuar. Y si, digamos, no hay mejoría, habrá que replantearse el diagnóstico o replantearse el tratamiento o la terapia, ¿verdad? Pero ya le tocaría al profesional que está llevando el caso. Recuerden que hay mecánicos certificados y mecánicos de carro que aprendieron en la calle y a veces ven un carro y lo dejan peor, ¿verdad? Entonces, cuando busquemos un fisioterapeuta, asegurémonos que sea titulado, porque hay gente que te da rehabilitación, vos no sabes si sos graduado o no, y a veces lo barato sale caro. ¿Qué efecto tiene el hielo en el músculo lastimado? Bueno, pues hay vasoconstricción y de hecho puede que se le recomiende hielo y frío, hielo y calor, perdón, para que haya vasodilatación y vasoconstricción y así drenar la zona. Eso podría ser y también tiene un efecto antiinflamatorio y tiene un efecto Anestésico. analgésico. Ajá, correcto. Leo, nos quedan un montón de preguntas. ¿El espolón? ¿Lesión? El espolón es una lesión, es como un crecimiento óseo, tal vez ahí en una partecita de un hueso en el talón, entonces que va a provocar dolor porque va a rozar las estructuras que pasan por ahí. Puede que la resolución sea quirúrgica o puede que solo sea con plantillas, digamos con postura y plantillas o medicamentos analgésicos antiinflamatorios. Entonces sí tendría que verlo, dice, diagnostica por una placa y que lo vea un profesional. Cuando uno tiene el músculo inflamado, ¿es bueno ponerse frío y calor? Dependiendo de a qué se refiere con músculo inflamado, digamos, es una lesión y mejor que lo recomiende un profesional, ¿verdad? Porque Sí, si no podríamos decir como desde ya, no, sí, cuando tengas una lesión en el músculo, haga esto. Mejor que lo vea el profesional porque hay que ver el tipo de lesión y demás. eso es correcto y ahí hay que tener claro que, bueno, el hielo siempre lo recomiendo en las primeras 48 horas, 3 veces al día, para tratar de disminuir, digamos, la inflamación. Pero el tema de frío y calor tiene que ya ser aplicado y dirigido por un especialista para que sepa en qué momentos y en qué proporciones ponérselo y en qué momento de la rehabilitación. Ujú. ¿Qué calentamiento se puede hacer antes de salir a hacer ciclismo? Ah, Ahí, Jonathan, usted es el que me puede ayudar más bien. sí, sí, hay que estirar los músculos de las piernas lo más que se pueda. Todo lo que se va a utilizar, Sí, correcto. la espalda, porque va muy estirada para que la parte baja de la espalda vaya relajada. Igual, yo no sé cuánto ciclismo hace, si es unas media hora o va a andar 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces sí hay que estirar, hacer un estiramiento muy completo, cuello, hombros, Claro, espalda, piernas, todo lo que involucra, ¿verdad? Para que el cuerpo claro, claro. esté parado. He oído que algunos alimentos pueden afectar a los músculos cuando se va a hacer ejercicio.
Bueno, yo no he escuchado cuáles alimentos. Lo que sí podría decir es que si vamos a hacer ejercicio, pues debemos tener una dieta adecuada. No comer con mucha grasa, dependiendo del tipo de ejercicio. Y si queremos como tener alimento disponible, entonces sería rico en carbohidratos, ¿verdad? Como 24 horas antes de hacer el ejercicio, como tal. Sí, más si va a ser intenso o algo, ¿verdad? Claro. Buenas, en el caso de un esguince, que no hablamos de esguinces, en el caso de un Ujú. esguince en el tobillo, hace algunos meses se le dio debido tratamiento con terapia física y electroterapia, pero de vez en cuando empieza a doler y se inflama. ¿Es normal? De no hacerlo, ¿qué se puede hacer para el respecto? Gracias. Sí, ahí ocuparía valoración por parte del médico o del Yo, ortopedista, ojalá genial, para saber si es que ahí, no se ha recuperado la lesión, ¿verdad? yo buscaría un ortopedista, Ujú, y hay especialistas en tobillo, ujú. especializado solo en tobillo. Entonces, a veces valdría la pena que sea valorado por él. Como Marco, ok, vamos a ver, no lo encuentro, qué más? A ver. Ahora hay un sinfín de entrenadores graduados en gimnasios de terror. Sí, lo que pasa es que recuerden que hay gente que se mete a lugarcitos y lleva 4 semanas de curso y no son todos los días y luego les dan un certificado. Eso no se puede comparar con alguien que fue a la universidad y estudió 6 años para formar y esos son los que menos contratan porque les saldría más caro tener un profesional en un gimnasio. Y entonces estos que andan ahí con títulos de Conflex son bien peligrosos. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿Qué tan efectivo es la proteína para lo que se ayuda al músculo? Sí, son complementos, pues, y dependiendo del tipo de ejercicio que vayamos a hacer, si yo voy a hacer un ejercicio de baja intensidad o poco tiempo y utilizo proteína, pues, principalmente el alimento que voy a necesitar más bien es carbohidratos, entonces todo depende del tipo de ejercicio y sí que tiene que ser el entrenador quien nos sugiera, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer un ejercicio durante mucho tiempo prolongado, ahí sí es necesario la proteína probablemente o si queremos, digamos, como hipertrofia, como vi ahí. Hace 4 meses tuve un accidente en bicicleta y hasta el día de hoy tengo inflamada la parte de abajo de la rodilla. ¿Es necesario ir a donde un especialista o solo con ciertos ejercicios? Ah, bueno, si tiene inflamados porque no se ha recuperado probablemente. Yo pensaría que sí es bueno, ¿verdad? Sí, porque los ejercicios, o sea, que van a hacer los ejercicios al respecto. Lo ideal es que vaya para que sea valorada, ¿verdad? Y ya entiendo Correcto. por qué se dice que los ejercicios de alta intensidad o por intervalos son recomendados para quemar grasa y mantener el músculo. La persona que ya tiene condición para este tipo de ejercicio asimila de mejor manera la acumulación del ácido láctico. ¿Es así o me equivoco? Es correcto. Exactamente. Vamos a ver, una vez caminé de un solo 8 kilómetros para Guayabo y me hizo un ampollero en planta. Sí, recuerden que vean, para hacer una caminata larga, si uno no está acostumbrado, tienen que ver las medias que utiliza, el tipo de zapatos, si se le mueve mucho o no. Uno debe prepararse previamente para eso. Yo hice parte del Camino de Santiago en España y pasamos mi esposa y yo caminando como 6 meses primero, caminando cuestas de bajada grandísimas, subiendo cuestas, porque se caminan hasta 20 kilómetros diarios o 25. Y aún así yo perdí varias uñas de los pies porque a veces había que bajar pendientes tan largas todos los días que el pie se golpea en la punta Claro. y de ahí al final las tenía que arrancar de camino, ¿verdad? Eh, Muchas gracias por la charla, buena charla. Yo a mis 7 años me caí de espalda de un segundo piso. Profe, disculpe, ¿podría devolver la presentación, por favor? Ok, ¿a cuál parte? Al inicio, si quieres. Es nada más Oh, para ver algo. okidoki, aquí está el inicio. Eh, ¿La vas a poner luego la primera? Sí, aquí, no sé si sería esta. ¿Esa es, muchacha?
Sí, profe, es que era para tomarle un screenshot. Ok. Si pudiera poner la de los Una tipos pregunta, de Leo. lesiones, por favor. Tipos de lesiones, vamos a ver. Esa primera imagen es de un libro de fisiología que es el Guyton y esta es de un artículo de lesiones musculares. Es como decir la síntesis, digamos, de los tipos de lesiones, precisamente. Leo, veamos la última pregunta. ¿Qué tan ¿Ok? buenos son las famosas ventosas en la espalda? Vela encendida y ponen encima un vaso para que se apague. Cuando llegan a ayudar al dolor muscular en la espalda, o más bien pueden empeorar el dolor. Yo creería que no es un tratamiento adecuado, ¿verdad? Porque no es de fisioterapia. Pero de ahí, si ustedes van a un fisioterapeuta que está pues colegiado y utiliza, él sabrá más, ¿verdad? Por qué se utiliza. Pero entiendo que hay otras adecuadas, pues. Leo, nos habíamos brincado esta. Ajá. A mis 7 años me caí de espalda de un segundo piso. Nunca me ha afectado, pero me está empezando a sentir un dolor en el nervio ciático. Puede que no tenga que ver, digamos, a este momento, puede que no tenga que ver. Que sea simplemente pues que se recuerde el evento, porque que digo, no es un evento fácil de olvidar por la clase de lesión, pero que ahorita sea otra la causa pues de este dolor lumbociático. Sí, habría que explorar y también valorar muchas cosas, porque a los 7 años uno se pudo haber recuperado parcialmente, pero tenía una contextura física de niño, más livianito, más elástico, y si quedó una lesioncilla por ahí conforme nos hacemos viejos y cambiamos de cuerpo, ¿verdad? Pueden aparecer otras lesiones. Esa podría ser otra opción. Esa es la última pregunta, Leo. Yo tengo un dolor a nivel de hombro, pero no sé Ajá. qué ejercicio me lo hice. ¿Cuál sería el profesional que debo ver? Si es a nivel de hombro, sería ortopedista, sería el encargado. Correcto. Si es una lesión a nivel de hombro y luego si él ya dice, bueno, requiere rehabilitación y eso, ya él deriva y será el profesional adecuado el que le va a ejecutar las técnicas pues de recuperación. O el especialista verá si es una resolución, digamos, quirúrgica o alguna cosa. Correcto. Ujú. Bueno, Leo, entonces yo creo que llegamos hasta aquí y agradecerles a todos la participación en